Buenas noches y bienvenidos una vez más al canal de Nur para Todos. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que pocas veces lo he visto en canales de los que yo sigo, inclusive en inglés y demás. Obviamente en castellano tampoco, seguramente haya alguno que lo haya tocado, pero no estoy muy al tanto. Que es justamente el fenómeno del círculo de las cosechas. En inglés llamados crop cycles, los círculos en el pasto, círculos en las cosechas, son dibujos que aparecen en campos de cultivo. Creo que a la fecha todos sabemos a lo que están referidos. Está muy bueno porque el primero que aparece subliminalmente es uno que representaría nuestro sistema heliocéntrico. Curioso que no aparezca nuestro sistema geocéntrico. Pero bueno, digo por la distribución de las órbitas. Si fuese el geocentrista o el planocentrista, debería tener otro movimiento. Pero se ve que esta gente, estos ovnis, tienen como una tendencia a mostrarnos la verdad desde el plano heliocéntrico. En fin, es un tema justamente controversial. Yo lo vengo estudiando hace bastante, no soy un experto en el tema, pero el punto es que a la fecha de hoy, y con toda la investigación que venimos llevando acerca de lo que es la Tierra como un plano dimensional, pareciera ser que este tipo de fenómenos tienen algo sospechoso por detrás. No vamos a decir que son todos mentira, lógicamente, ¿no? Tal vez alguno pertenezca a una especie de inteligencia superior a la nuestra. Yo no estoy acá para decir que son todos mentiras ni que son todos verdades. Simplemente lo que quiero es exponer ante ustedes en donde para mí se puede llegar a ver, pero de una manera concreta y no simplemente diciendo que sí porque sí, dónde puede estar la mano manipuladora y para qué es el objetivo de estos círculos de las cosechas. Entonces, si yo pongo en castellano círculos de las cosechas, lo pongo en castellano a propósito, y pongo especialistas, me va a salir, obviamente, que yo ya lo vi por eso, me va a salir Vicente Fuentes como uno de las voces más representativas de este fenómeno en el habla hispana. Obviamente hay muchísimos más. Yo, como soy un seguidor de JL, de David Parceriza y demás, obviamente a Vicente Fuentes también lo conozco. Entonces, lo que hice en esta oportunidad es lo siguiente, o sea, ya que la mayoría de la gente que seguimos todo este tipo de temas estamos conscientes y conocemos a estas personas, tomé esta exposición como punto de partida para explicarles cuál es mi razonamiento a partir de tener la perspectiva del plano multidimensional acerca del círculo de las cosechas. Lo que hice fue tomar, esta es la conferencia completa, va a estar el link a disposición en la caja de comentarios para el que quiera verlo entero. Yo lo que hice fue editarlo y les estoy contando esto porque mi objetivo es el siguiente. Dentro de esta edición yo lo que hice fue cortar para acelerar y quitar los blancos de cuando la persona se queda diciendo bueno, entonces, para que se haga más dinámico, pero al mismo tiempo, basado en lo que esta persona va exponiendo el círculo de las cosechas, yo también fui reforzando con imágenes y pareceres de lo que esta persona está diciendo con respecto a cuál es mi forma de pensar. También introduje en el medio una serie de añadidos de videos demostrativos de otro tipo de cosas que están relacionados, y lógicamente voy a también a darle mi opinión arriba al video.
Les hago este comentario porque tal vez, a diferencia de otros videos que están en inglés, en el que yo me pongo a comentar arriba porque el objetivo es ir traduciendo en tiempo real, en esta oportunidad, en un principio, ustedes tengan en cuenta que esto dura 1 hora y 27 minutos y yo lo reduje a simplemente 25 minutos. Resumiendo y rescatando las partes más fundamentales de todo esto, no es una edición intencionada para quitar veracidad ni nada por el estilo, por eso les comento que pueden acceder a la versión completa. Entonces a lo que voy es, lo voy a dejar correr porque para eso me tomé el trabajo de ir poniendo comentarios arriba. Algún que otro comentario de voz seguramente haga, pero en un principio lo voy a dejar correr. En total son unos 30 minutos y luego voy a dar una opinión final y tal vez mucho de la parte de biocodificación y explicar un poco de dónde es que comenzó a surgir todo esto. Así que los invito a que pasemos a ver el video y después planteamos nuestras conclusiones al respecto. Cuando hablamos del enigma de los círculos de las cosechas, al igual que el enigma de Egipto o de otros enigmas de la historia, siempre tenemos que referirnos a quiénes somos realmente nosotros. Las 3 grandes preguntas, ¿no? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Realmente no conocemos qué es lo que ha ocurrido en la historia, no conocemos qué ha pasado con ese eslabón perdido. Y entonces, claro, partiendo de esa idea, hay muchas cosas que podemos dar por supuestas que posiblemente no lo sean. Es interesante que a lo largo de la historia, diferentes civilizaciones del mundo, sin conocerse y en diferentes espacios de tiempo, hayan realizado geoglifos y petroglifos. Había como cierta obsesión. Geoglifos refiriéndose a la tierra, petroglifos a las piedras. Animales que posiblemente fuesen constelaciones. Ellos lo hacían de alguna manera para honrar a los dioses del cielo, los dioses que ellos consideraban que eran lo más grande que tenían en sus vidas, ¿no? Y es curioso porque el tema de las espirales aparece continuamente dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas. Esos mensajes... Acá ya empezamos a ver ciertas cositas que toda esa gente creía, o mejor dicho, tenía el análisis de un plano, no de una esfera, ¿no? Y acá vemos ya cómo se puede notar ciertos movimientos que parecerían invocar al sol y a la luna y su danza. Aparecen en una zona de Inglaterra muy determinada donde estaban también los celtas. Siempre en Inglaterra aparecen. Druídica. Y es interesante porque esos celtas también hacían espirales, al igual que está ocurriendo hoy en el mismo sitio. Es interesante este diseño, apareció en Windmill Hill el día 13 de julio del año 2011, porque si ven son 2 espirales que están conectadas por un punto central. Pero si un punto central, ¿no? Me hace, o sea, fijemos el gráfico que tenemos en pantalla y siempre nosotros hablamos de un centro magnético del plano, ¿no? Tienen 2 brazos en distinta dirección. Les aseguro que conectar esto a nivel geométrico... No me parece tanto, pero bueno. Resulta que en el fenómeno no dejan de aparecer continuamente pirámides, como si se estuviese pirámides, ¿no? Todo el tiempo. Referencias a un saber antiguo que ahora mismo no tenemos, ¿no? Pero que existió, sin ninguna duda existió. Es muy interesante también el hecho de que este fenómeno tiene unas pautas geométricas que son completamente perfectas y de hecho a día de hoy se está aprendiendo matemáticas gracias a este fenómeno. Es interesante porque, por ejemplo, el señor Gerald Hawkins, a partir del año 1990, empezó a darse cuenta de que muchas tenían teoremas matemáticos que no se conocían. Teoremas matemáticos que no se conocían. Quiero citar simplemente, a ver, hay un montón de culturas, sobre todo la egipcia y demás, que tienen cálculos astronómicos y matemáticos que a la fecha de hoy nos cuesta todavía replicar y que muchos a la fecha de hoy seguimos utilizando, ¿no? Pero en el año 1200 ya estaba Fibonacci. O sea, ¿de qué estamos hablando? Además que ya antes de que apareciera por Fibonacci, ya las matemáticas de la India, ya se conocía, los árabes, de donde nosotros obtenemos todo lo que es el lenguaje numérico. O sea, esto viene de hace miles de años. La inteligencia que está detrás de esto está de alguna manera enseñándonos poco a poco cosas que aún no sabemos.
tanto a nivel geométrico como, veremos después, a nivel de conciencia. En la actualidad, un holandés llamado Fred Damen es el número 1 a la hora de intentar recrear estos círculos de las cosechas, que son muy difíciles de plantear siquiera en AutoCAD. Nosotros vamos a ir analizando todo lo que es la parte también de la biocodificación. Nos encontramos con Seth Damen, ¿no? Y simplemente, si uno busca, Damen es sinónimo de Damián. Damián es un nombre propio masculino de origen griego que su variante en español procede de plu y puntualmente San Pedro Damián, griego masculino, domador significa. Y acá vemos que Damen es una variante de Damián, de Demian, de Demon, de etcétera, 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 pero vemos que siempre los personajes que están de alguna manera reconocidos oficialmente siempre tienen una cuotita de rareza en donde se invoca ciertas entidades o se hace referencia a ciertas culturas y ese tipo de cosas. Entonces, no es que seamos paranoicos, es que está descrito, ¿no es cierto? De hecho, no es la primera vez que se invoca. Recordemos que asociado a las 30 y pico de bombas de hidrógeno que se tiran a la atmósfera para ver qué sucedía con el supuesto Van Halen Belt, Domo, lo que quieran llamarle, se llamó una de las operaciones, llamada la Operación Dominique, que viene de domingo, que viene de señor. Bueno, nuevamente, Dominique, dominador, señor. No es la primera vez. Sigamos. Y que bueno, como pueden ver, tiene una complejidad que de alguna manera todavía no hemos llegado a entender. Y no me digan si esto no es magia, incluso se va perfilando cada vez más una forma, pura física, desde luego. Sí, claro, sí. ¿qué pensaban los templarios y otras personas cuando pasaba esto con el sonido? Pues magia. Lo que se piensa cuando estás ahí viéndolo, pues que es mágico.
Otro de los dibujos que quería enseñarles en mi recorrido por la historia es la famosa flor de la vida. Este diseño ha aparecido en muchos pueblos de la Tierra a lo largo de la historia. Aquí he puesto 3 fotos que son representativas: el templo de Osiris, en Amisa, en la India, o en Estambul, por ejemplo, ¿no? Representaba la conexión del hombre con el cosmos y servía para, de alguna manera, tener trascendentalidad. Es interesante también porque ha intentado ser recreada por algunas personas que dicen hacer los círculos de las cosechas. Pero como podemos ver, el resultado es bastante malo, ¿no? Este es un punto importantísimo. Primero porque, bueno, la flor de la vida habla de una conexión. Es complejo si te meten en la cabeza que todo está a billones de años luz. ¿Cómo vas a trascender? ¿Cómo te vas a conectar si ni siquiera le prestas atención por la lejanía en la que se encuentran? Ahora, cuando uno toma conciencia de que todo tiene otro objetivo, otro propósito, el diseño viene por otro lado, y que se habla que para poder de alguna manera dejar esta realidad se tiene que trascender, y para trascender hay que pasar, por ejemplo, el último arconte, que es Saturno, y ahí podemos entrar en otros análisis de la cosmología universal a través de los hindúes, o a través, creo que se llama el Barajatama, no me sale el nombre ahora de la cultura hindú que habla de eso, pero digamos que de alguna manera se entiende por qué esa flor de la vida conecta con otros planos. Y también es curioso porque este es el típico método que utiliza siempre la élite para decirte: hey, el comunismo no funciona. ¿Por qué? Porque lo manejan ellos y al mismo tiempo crean el capitalismo y te dicen: ven que este sí funciona. Es el mismo plan de siempre, es la tesis y la antítesis manejada por los mismos, nunca hay una tercera posición. Entonces ellos fabrican los círculos de las cosechas truchos. ¿Para qué? Para que después existan los verdaderos, porque si no, la mente no aceptaría que exista algo verdadero si no tiene un punto comparativo para decir: esto es falso, por lo tanto esto es verdadero. Ese es el truco más viejo que hay para hacer que una realidad se manifieste como verdadera: crear también la falsa. Nada que ver con los auténticos círculos de las cosechas, que sí recrean exactamente la geometría y las formas de la flor de la vida. Vamos a intentar entender el fenómeno. Aquí tenemos al señor Robert Plot, que es el primer investigador, el pionero de la investigación del tema de los círculos de las cosechas. Bien, una nueva pausa, porque esto es importante, lógicamente, ¿no? Me gusta porque 7 y 4 son 11, ¿no es cierto? Y 7 más 15 son 22. O sea, su fecha de nacimiento es un 11 y su fecha de desencarnación es un 22, ¿no? Ya empezamos a ver que esto ya es demasiada coincidencia. Pero es interesante porque en esta parte Vicente Fuentes dice que al principio comenzaron siendo cosas simples, como si después los ovnis aprendieran. Él lo traslada que es como que nos están enseñando las vocales. Si ya teníamos pirámide en todo el mundo, si ya teníamos la secuencia Fibonacci, los aztecas, los mayas, templo inconstructible para nosotros, necesitamos que alguien nos explique desde otra galaxia, que venga a ponernos en el pasto señales simples para que después entendamos qué lenguaje. Si ya había conocimiento para tirar para arriba. Vemos sospechosa su fecha de nacimiento, vemos sospechosa su fecha de desencarnación, vemos que arrancan con imágenes simples, como si les costara fabricarlo, como que estarían en un proceso de aprendizaje para engañar. Prefiero verlo yo, querido Vicente. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí siempre me gusta ir a las cosas reales. Vamos a analizar Robert Plot, para los que no conocen inglés. Es curioso, ¿no? Porque Robert Plot, ¿no? Vamos a hacer un full screen. Robert Plot nació encima un día 13 de diciembre, bueno, de 1640, falleció un 30 de abril, 3 y 4, 7. Fue un naturalista inglés y un primer profesor de química en la Universidad de Oxford, así como el primer encargado del Museo de Ashmolean, después vamos a ver quién es.
el cual nuevamente tenemos el 11 ahí, ¿no? Con el patrocinio de John Fell, el obispo, siempre, ¿no? La cuestión de que está la iglesia, el jesuita, de Oxford, y Ralph, rector de la universidad. Plot comenzó a estudiar y recoger artefactos en los campos cercanos. Sus resultados fueron publicados 3 años más tarde en el Departamento de la Historia Natural de Oxfordshire, como que tardaron 3 años en armar todo el complot. En su trabajo se describe e ilustra varias rocas, minerales y fósiles, incluyendo el primer ejemplo conocido de un hueso de dinosaurio que atribuyó a un gigante, más tarde reconocido como el fémur de un megalosauro. O sea, más tarde, o sea, después que se armó todo el verso, no, esto no era un hueso de un gigante o simplemente un hueso de algún elefante, jirafa o algún animal grande, no, era el hueso de un dinosaurio. O sea, fijémonos que antes de que Julio Verne planteara todo ese tipo de cosas esquemáticas en el viaje al centro de la Tierra, que después nuestro gran querido Darwin termina de asimilar de alguna manera y de plantear como algo real, ya acá se comienza a inventar el verso de los dinosaurios para posteriormente terminar dando con la teoría falsa de la evolución. Otra consecuencia de su éxito fue su nombramiento como primer vigilante del Museo de Ashmolean en 1683, nuevamente el 11. En fin, mucho 11. Ahora, es curioso, ¿no? Acá vemos el primer retrato de un megalosauro, ¿no? El primer retrato de un verso. Es curioso, ¿por qué? Porque la palabra Plot, que es su apellido, Robert Plot, ¿sí? Que Robert es lo mismo que decir Trevor, ¿no? Te digo para que quieras saber de dónde viene el nombre Trevor a veces. Es curioso que la palabra plot en inglés significa trama, significa complot. No lo estoy inventando, ¿eh? Esto es lo que pueden encontrar si buscan la palabra plot traducida en el español. Fíjense, significa la parcela, confabulación, enredo, cuadro, tramo, tinglado, terreno pleno. Además, a modo de verbo, significa trazar, significa conspirar, significa tramar. A niveles, ¿no? El complot, el gráfico, el solar, el argumento, la conspiración, la intriga, el plano, flat, la estructura, maquinar, medir, hacer el plano de, ¿no? En el mundo de la arquitectura se dice voy a ir a plotear este plano, idear el argumento, hacer un gráfico. Entonces mi pregunta es, si tenemos personajes que así los describe la historia, como Robert el conspiranoico, Robert el que sabe que la Tierra es plana, Robert el que genera una estructura para luego armar un tramo y que después terminen todos enredados y confabulados para trazar y conspirar un argumento que no se la puede ya creer nadie a esta altura. Vamos viendo lo que es el invento del círculo de las cosechas. Él fue el primero que, como en su época no tenía tanta tecnología, tenía que hacer diseños simples. Pero también está metido, sucesivo a está metido, como acá vemos, Ashmolean. ¿Quién es Ashmolean? Es Elías vamos a poco porque esto ya es demasiado. Pero bueno, Elías Ashmole fue un hombre de grandes conocimientos que legó una gran cantidad de antigüedades y objetos curiosos que dieron lugar al museo de Ashmolean, de Oxford, siempre en Inglaterra, obvio. Es considerado uno de los padres de la francmasonería y aportó a esta sus amplios conocimientos relacionados con la simbología egipcia y hermética. Otra vez lo mismo. Creó los primeros rituales masónicos, en los que trataba de inculcar a los aprendices el arte real, buscando la perfección a través del conocimiento, el progreso y la fraternidad universal, siguiendo las leyes de la naturaleza. Trató con astrólogos, alquimistas, matemáticos y gran cantidad de sabios, junto con los cuales fundó la Royal Society de Londres y la Philosophical Society de Oxford. A ver, todo lo que se necesita para armar círculo de las cosechas: astrólogo, alquimista, matemático y sabio. ¿Me explico? La biocodificación. Ash significa dragón en persa y Mol significa luz en acadio. O sea, la luz del dragón.
Y por eso vemos que ha escrito libros como El mago de la francmasonería. ¿Sí? Esto está en Wikipedia, lo pueden buscar ahí. Tobias Curtin, el compás, el domo, el piso ajedrezado, la doble columna, el sol y la luna adentro. O sea, ¿qué más vamos a poner en duda de esto? Yo voy a seguir con la charla de Vicente para seguir mostrándole, pero ya a esta altura me parece que está más que claro. De hecho, esto no me lo invento yo, les repito, lo pueden buscar. Acá está, la página oficial, fue nombrado por su grande conocimiento, acá está todo, padre de la francmasonería, por todos estos amplios conocimientos, acá está el muchacho. No es que esto es una cosa que, me lo estoy inventando yo. De hecho, le consulté inclusive se los voy a mostrar acá para que vean que es así, o sea, cuando estaba haciendo esta investigación le mando a Sergio una de las primeras gráficas, le digo, ¿tenés algún conocimiento con el tema de Ashmole? Ash Dragón Mol Luz. Le digo, no, maestro, gracias, saludos. Y le pregunto también para estar bien informado. Me pone Ash es en persa, Mol es en acadio. Las Pléyades es Mul Mul. Entonces, no es que estamos inventando esto es real. Lo que sí se está inventando, evidentemente, y con un propósito bastante perverso, es darle tanta luz al dragón. Eso sí se está inventando. Inclusive el propio Elías creía en este tipo de acá, ¿no? El sistema mágico del universo, en donde la Tierra es el centro. Gelum, Goelorum, ahí empezamos a ver por qué en El Señor de los Anillos se llama Gollum, el bichito. Empezamos a conectar un par de cositas y se cae todo a la mierda, todo. Y acá vemos Michael Mayer de Atlanta, 1617, obviamente la Tierra en el centro y el Sol y la Luna dándolo la vuelta. ¿Me explico? Sigamos, por favor, sigamos porque esto está más que interesante. Y empezó a ver que en Inglaterra estaban empezando a aparecer diferentes círculos. Eran círculos simples, algunos concéntricos, en cruz, y llegó a recopilar 52 casos, ¿no? A este señor habría que imaginárselo en su pequeño laboratorio de la universidad, intentando hacer experimentos con las plantas, que son experimentos que a día de hoy también hacemos los científicos que nos acercamos a este enigma. Y entonces, claro, llegamos al año 1679 y en una pequeña localidad cerca de Londres, bueno, pues había como una imprenta primigenia, podemos imaginarnos también el taller. En esta imprenta se imprimió un extraño legajo que se llamaba The Mowing Devil, que es el demonio segador o el diablo segador. Aparece un pequeño diablillo ahí como arando lo que sería, o doblando cada una de las espigas, ¿no? A ver, esto es sencillo, o sea, vemos que está metido la francmasonería, vemos que está metido uno de los primeros magos que generó rituales, y ahora vemos que en una de las primeras gacetas en donde aparece este fenómeno, aparece un pequeño diablillo, que curiosamente el diablillo es color negro, y lo que está sosteniendo como una especie de hoz para cortar o doblar o empujar o lo que fuese, también forma una pequeña pirámide en el blanco, digo, ¿no? Pero esto está claro, son personas que hacen todo este tipo de simbología para que las personas en esa época, que apenas tenían una vela en la casa para alumbrar, ni quisieran salir a ver quiénes estaban ahí haciendo eso. Esto es lo que a mí me genera un poco de indignación cuando veo que la gente ciegamente se pone a avalar un fenómeno sin haber ni siquiera indagado 4 o 5 cosas de quiénes fueron los que lo estuvieron confabulando, ploteando, digamos. Es interesante porque los agricultores, los campesinos de aquella época, explicaban que no había ningún ser humano que fuese capaz de hacer lo que estaba ocurriendo con esos círculos, ¿no? Decían que las espigas estaban dobladas de tal manera que no había un solo hombre en el mundo que fuese capaz de replicar algo así. Y aquello quedó para la historia. Washington Irving is America's first internationally known author. He has got a worldwide audience, so he wants to write a worldwide bestseller. And what does he come up with? The Life and Voyages of Christopher Columbus. This becomes the biggest hit in American publishing history. Here
is where the world is round stories come from. It's not out of fact, it is totally out of his fiction. You know, Napoleon once said, history is a myth men agree to believe. Well, so many people have read this myth that it creates what I like to call the Liberty Valance effect. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. When the legend becomes fact, print the legend. Say that with me. When the legend becomes fact, print the legend. Y aquello quedó para la historia, para la historia, para la historia, para la historia. This world is round story is 100% bullshit. I like to be an explorer, like the great Magellan. Oh, you're too late. There's really nothing left to explore. La siguiente mención en importancia, que data del 1677 y que de hecho se adelantó a su época porque no tenía mucho texto, tenía muchísimas imágenes, tal y como lo que tenemos ahora mismo en los medios de comunicación, que está muy basado en las imágenes. I don't know what's real. Unos extraños círculos en un campo y una especie de foco del cual están apareciendo estos círculos. No es ni la luna ni el sol, hecha es otra cosa, pero ellos no sabían explicarlo de otra manera. También otra mención fue en el Semanal de los Caballeros, una especie de magazine como el Hola o el Semana que tenemos aquí a día de hoy, ¿no? Que hablaba un poco de los cotilleos de la corte y también hablaba de algunas noticias que ocurrían en Inglaterra. En la página 209 aparece una mención a los Fairy Rings Circles, que es una traducción, sería como los anillos circulares de fantasía o anillos de las hadas. Y claro, es que tenemos que imaginarnos que en el contexto, la aparición de cualquier cosa paranormal en la antigüedad era aplicado pues, a brujas, a demonios, a duendes o a hadas. 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 Sono gli extraterrestri, sono persone come noi, que hanno un corpo come noi. Cuando, por lo tanto, se habla de extraterrestres, se debe pensar o a seres como nosotros, pues en efecto representamos la ínfima especie de las personas humanas, siendo, porque incluso los extraterrestres son personas humanas. You're saying that Zachariah Sitchin is a member of what? The Illuminati? Absolutely. Zachariah Sitchin met with Corrado Balducci. Who is Corrado Balducci? Corrado Balducci is not only the official spokesman for the UFO in the Vatican. He's a demonologist, the biggest exorcist in the Vatican. Todo esto fue así hasta que en el año 1880 un industrial inglés llamado John R. Capron le llegó la información y entonces empezó a hacer sus investigaciones. Llegó a la conclusión de que tenía que ser algo relacionado con la electricidad o alguna fuerza que llegase a doblar cada una de las plantas de manera única. Y todo esto tenemos que localizarlo en la zona de Wiltshire, en Inglaterra. A día de hoy han aparecido más de 8.500 diseños en más de 35 países del mundo. De esos 8.500 diseños, el 78,13% han aparecido en Wiltshire. Es interesante porque también han aparecido en otros condados como Hampshire, Oxfordshire y en otros más separados, pero sobre todo se focaliza ahí. En el año 72, que es cuando el fenómeno comienza a hacerse más o menos popular en Inglaterra, entonces, bueno, pues estamos en los años 70 y del año 70 al 85 empiezan a aparecer círculos simples y puntos. Esto es interesante porque es como si estuviésemos hablando de las vocales. Es como la primera lección de primero de secundaria, perdón, de primero de primaria, y bueno, pues se nos estuviese enseñando un lenguaje geométrico muy simple. A partir del año 85, desde el 85 hasta el 90, el fenómeno empieza a hacerse más complejo y si se dan cuenta empieza a expandirse y entonces llegamos a este punto y el día 11 de agosto del año 91 en Cambridgeshire aparece esto de aquí. Esto no es una figura fácil, esto de aquí es un fractal de Mandelbrot. Un fractal de Mandelbrot que les aseguro que no es nada fácil de hacer, ni siquiera con compases, y que es la base de la teoría del caos. A partir del descubrimiento del fractal de Mandelbrot, la informática se desarrolló de una manera espectacular, y también los procesos industriales. Hay miles de aplicaciones de estos fractales.
era la figura del fractal de Mandelbrot. ¿Quién, en su sano juicio, cogería y haría una figura tan compleja en el año 91 para nada, para no ganar dinero, para no promocionarse? We often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Es un sinsentido, ¿no? Y el caso es que esto ocurrió. Y claro, entonces la gente empezó a hacerse preguntas. Y cuando la gente empieza a hacerse preguntas, el sistema muchas veces reacciona de una manera visceral. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que aparecieron dos ancianos que dijeron, hemos sido nosotros, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y bueno, pues al público británico le encantó la historia de dos abueletes que estaban timando a todo el mundo y haciendo las figuras ellos por las noches, ¿no? Claro, es curioso porque habría que preguntarles, de hecho se hizo, ¿no?, a las mujeres de estos dos jubilados ingleses si sus maridos eran capaces de hacer todas las figuras que aparecían en Inglaterra, ¿no? Y si eran capaces de hacer miles de figuras en un solo verano. Bueno, por supuesto las mujeres dijeron que no, y que de hecho les parecía raro que sus maridos fuesen capaces de hacer las maravillas que estaban saliendo, ¿no? Esto es curioso porque entonces, bueno, los medios de comunicación británicos dijeron, ¿nos hacéis una demostración, por favor? Y claro, ellos hicieron una demostración, hicieron esta castaña que vemos aquí, ¿no? y de manera alucinante aquello coló y se ganó 30 o 35 años de falta de interés por parte del público en general en el fenómeno. Es interesante porque es la primera versión, y la primera versión muchas veces en estos temas es la que cuenta. Aquel paripé se montó, se llamó a todos los medios de comunicación y la cosa se cerró ahí. Pero los diseños siguieron apareciendo y no tenían nada que ver lo que estaban diciendo los jubilados con lo que estaba ocurriendo realmente en Inglaterra. Fíjense este diseño del 13 de agosto del año 2001 en Milk Hill. Son 409 círculos puestos de manera perfecta, abarcando una extensión de 65.000 metros cuadrados. Les aseguro, bueno, yo he estado en Milk Hill y la montaña, que es como una especie de laderilla, una ladera, es inmensa de grande, ¿no? Y esto estaba ocupando la mayor parte de la ladera. Esto no tiene nada que ver con los fraudes, y esto es el auténtico fenómeno de los círculos de las cosechas, tal y como se entiende hoy en día. Where do they come from? Why are they here? And what is their meaning? Tonight, we'll put the mystery to rest once and for all. As the sun rises above the ripened crops of New Zealand, another discovery is made. Strange markings created by unknown visitors. The design resembles one discovered in the English countryside near Stonehenge in July of 1996. As expected, the crop circle makes front-page news in southern New Zealand. The report asks all the standard questions. Who or what created this, and where did they come from? Well, tonight, for the first time on network television, the mystery is finally unmasked. Result of the latest computer drawing software. Just a design they liked and sketched out earlier in the day. Rope, wood planks, and surveyor's tape. That's it. You don't believe it? Watch. Our time is up. We hope you've enjoyed this inside look at the dark world of deception and the methods used to make the impossible seem real. So remember, if it looks too good to be true,
It probably is. Bailemos, bailemos hoy. Tú sabes, mi amor, cómo es. Tú sabes, mi amor, cómo es. El cielo siempre azul. El cielo siempre azul. Bien, volvemos a decir, esto no tiene nada que ver con los fraudes, que aunque han mejorado los grupos que hacen este tipo de diseños fraudulentos, bueno, pues no tiene nada que ver con esto que veíamos antes, ¿no? Bueno, a ver, a esta altura es como que yo puntualmente no me quedan muchas dudas cuál es el objetivo detrás de esto. Para mí esto es una de las fases del Blue Beam, igual que los HUMS, igual que las proyecciones, igual que los falsos ovnis, igual que todas esas imágenes que filtra la NASA en donde hay un puntito blanco y uno dice ese es un ovni, o ese es un ovni chupando la energía al sol, o ese es un ovni chupándole la verga a un astronauta, y etcétera, etcétera. Entonces, a mí puntualmente, acá me parece que hay un temita. Ustedes van a ver ahora que va a venir toda una imagen acelerada, pero con la voz de audio normal, porque se pone a explicar lo mismo que van a encontrar en cualquier otra clase de teoría sobre los círculos de las cosechas. Pero básicamente lo acelero, porque como les había comentado al principio, dura más de 1 hora la conferencia de Vicente, entonces acelero para llegar al momento culmine en donde a mí me hizo un ruido muy grande y ahí me metí a investigar el círculo de las cosechas. Hasta hace muy poco tiempo atrás no era ni un creyente fanático, ni tampoco era un negador. Yo no digo, a ver, no puedo decir el 100% de los círculos de las cosechas son falsos sí o sí. Simplemente no lo digo porque no es que no lo crea, porque no tengo esa respuesta fehacientemente. No vi a la gente hacer todos los círculos de las cosechas que aparece. Pero veo que se puede hacer de forma muy simple, siendo 3 personas nada más, círculos muy complejos. Imaginémonos a nivel gubernamental, donde hay un objetivo por detrás, que fue fundado por la francmasonería, que tiene ahí tiene su origen, tiene su consecuencia hasta los días de hoy, para poder implementar una falsa invasión extraterrestre, o simplemente mantener distraída a la gente pensando siempre en el exterior, creyendo que estas cosas vienen del espacio, creyendo que hay un espacio y por lo tanto hay satélites. Está la NASA, la ESA, se puede llegar a Marte, te vendo terrenos en la Luna, te hago un concurso para ver si te quieres ir a morir a Marte y no volver nunca más, etcétera, pero nunca volvimos a la Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, toda esta simbología está recargada de lo que es hermetismo egipcio, israelí, sionismo, jesuita, aparece en cruz, la estrella de David, pirámide, todo lo que ya venimos viendo. Pero hay dos mensajes que son claves en todo esto, que es a donde está basada todo el movimiento del círculo de las cosechas, que es lo que vamos a ver ahora, y ahí es donde a mí se me abrió la cabeza para decir, acá me parece que también viene una gran mentira. Vamos a ver esa parte. Bien. A partir del año 95, de hecho, esto empieza a ocurrir también a partir del 90, bien, pues ocurre algo interesante en el fenómeno, y es que comienza a haber contenido dentro de los círculos. Empieza a haber diferentes figuras, diferentes rellenos, que parece que están dando un mensaje dentro de ellos, ¿no? Como si el círculo fuese el envoltorio y el contenido fuese realmente lo que hay dentro, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una cantidad de diseños que es impresionante, ¿no? Y es muy curioso porque hay una gran cantidad de temáticas. Parece que esto es una auténtica biblioteca del conocimiento y abarca todas las ciencias que se puedan imaginar y también aspectos relacionados con la espiritualidad del ser humano. Y esto se lo pongo porque ya estamos terminando nuestra conferencia y quiero explicarles una pequeña historia relacionada con el radiotelescopio de Chilbolton, que se utilizaron las exploraciones lunares y que dio apoyo a un experimento de comunicación que se hizo en los años 70. Al lado de este radiotelescopio de Chilbolton apareció un círculo de las cosechas bastante curioso, que es el llamado triángulo de Sierpinski, que es la base de la fractalidad de un triángulo
salen 3, de otros 3 salen 9, de otros 9 salen 27, eso es la fractalidad, ¿no? Y entonces, como decíamos, Chilbolton está relacionado con un experimento de comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Un experimento de comunicación que en el año 74 Frank Drake y Carl Sagan mandaron al espacio. Bueno, no tenía pensado intervenir, venía escuchándolo, iba a esperar a que terminara todo el segmento, pero me la dejó picando porque realmente, no tanto por Carl Sagan, que ahora lo vamos a ver, pero sino también por Frank Drake. Vos decís, che, la puta madre, qué artístico que suena todo, ¿no? Bueno, así como por arriba, ¿no? Está asociado a una historia de un niño, pero Drake es un nombre de origen inglés para niño y significa dragón, ¿no? Porque aparte está todo en Inglaterra. Variantes, obviamente, Draco, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. También hay un cuento muy loco que encontré que dice: ¿quién es Drake? Se muestra calmo, tranquilo, armónico e inspira simpatía. Sus cualidades de seriedad, de conciencia de sus deberes, hacen sentirse seguro a quienes lo rodean. Bueno, también lo anima el deseo de agradar. Un dragón muy bueno. Y acá después te tira: Drake difícilmente olvida las ofensas, ponele, o las traiciones, y guarda la huella durante mucho tiempo. Su rencor es tenaz. De niño, Drake es muy sensible y tímido y necesita ternura y afecto. O sea, nada, lo leí por leerlo porque me pareció gracioso. Pero como vemos, Frank Drake, o sea, Frank el dragón, y Carlos la serpiente son los que envían el mensaje al espacio. Ahí a mí ya me hizo un toque de ruido, sobre todo que sabemos que el HAARP hace rebotar ondas en ionósfera, no nos vamos a poner técnicos, pero estos tipos salieron con las señales y en el año 1974, 7 más 4, 11 nuevamente, viaja, ¿no? Ahora, ¿quién es Carl Sagan? Es un novelista básicamente, Carl Sagan, ¿eh? Pero vamos a ver, quiero abrir este archivo cuando hicimos la biocodificación y a ver dónde lo tenemos. Esto es lo de Julio Verne. Estos son los softwares: La Luna, Hollywood, Satélite, History Channel. Acá lo encontré, Carl Sagan. Obviamente todo esto está investigado, lo pueden hacer ustedes mismos y se van a encontrar con el mismo resultado. Carl Sagan, ¿no? Que al revés es Nagas. La serpiente en hebreo significa Nagash. En el marco de la mitología hinduista, los Nagas, o sea, los Nagas, son un tipo de seres o semidioses inferiores con forma de serpiente. Acá vemos la estampilla haciendo referencia a la iluminación, ¿sí? Acá, bueno, vemos a los que continúan su legado. Estatua de una serpiente Nagas, serpientes, que custodia el templo de Wat Sisaket. El dios Vishnu reposa sobre el Naga serpiente. Acá vemos haciendo sus símbolos que corresponden a ser alguna especie de poder mágico que se tiran ahí. Chup, chup, chup. En fin, vemos que nuevamente el círculo de las cosechas, uno de sus de lo que vamos a ver ahora como círculo que aparece, el más importante dentro de todo este fenómeno, uno de los más importantes, puede haber otro más, vemos ya de dónde proviene. Simplemente, vamos a seguir. ¿Qué mandaron al espacio? Pues una serie de caracteres, de unos y ceros, 1679 caracteres, que era un mensaje en código binario. Cualquier civilización inteligente que recibiese el mensaje sabría interpretarlo. ¿Por qué? Porque 1679 es el resultado de multiplicar. Es el resultado de la multiplicación de dos números primos, 27 y 73. Entonces, serían 27 columnas y 73 filas. Cada uno sería un cuadro blanco y cada cero sería un cuadro negro. Entonces esto nos dejaba esto. Y es una especie de cuadrícula donde aparecen qué es lo que somos los seres humanos.
pues el sistema decimal, los elementos que forman parte del cuerpo humano, las bases del ADN, fosfatos, número de nucleótidos, incluso la representación de un ser humano. Estos modelos han aparecido en más de 30 países diferentes, la mayoría de ellos en Inglaterra. Los medios de comunicación han hecho creer a mucha gente, y al principio a mí también, que estos dibujos en los campos son una especie de broma que han gastado unos gamberros por la noche. Y claro que hay versiones que son falsas, pero las que están hechas por el hombre son muy rudimentarias en comparación con la gran mayoría de estas elegantes creaciones. ¿Es posible que unos gamberros hayan creado los 5.000 modelos que se han contabilizado? ¿Es posible que unas cuantas personas puedan crear, solo con cuerdas y tablas, algo tan complejo y maravilloso como esto en mitad de la noche, bajo la lluvia torrencial y sin dejar restos de huellas en el suelo? Uno de los diseños de cultivo más alucinante no es un círculo, sino un rectángulo que parece ser una respuesta directa a un mensaje que se lanzó al espacio en 1974. El mensaje era una señal de radio que describía la localización de nuestro planeta en el sistema solar y a los seres humanos con la esperanza de que una inteligencia extraterrestre lo pudiese recibir e interpretar. Y 27 años después, en el año 2001, este diseño dibujado en un campo de cultivo aparece en Inglaterra, junto con lo que podría ser un autorretrato del remitente. El mensaje encaja con el formato de la señal de la NASA y describe un sistema solar distinto al nuestro, un retrato del remitente, un ADN que no es humano y una antena de microondas que aparentemente usan para comunicarse, en vez de la antena de radio que utilizamos nosotros. El símbolo de la antena ya había aparecido un año antes en ese campo exactamente, justo al lado de una antena de ondas de radio activa, igual que la que utilizó la NASA para enviar la señal original. La NASA continúa negando cualquier tipo de contacto extraterrestre. Una cosa bastante curiosa fue la localización de la Tierra. Si se dan cuenta aquí, esto es el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra está levantado y luego Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que en aquel momento sí que era considerado un planeta. Si se dan cuenta, la Tierra aparece levantado sobre los demás, como diciendo, bueno, pues aquí estamos nosotros. Esto hemos visto una consecuencia del año 99, los triángulos de Sierpinski, el año 2000, los círculos fractales, y en el año 2001, en el radiotelescopio de Chilbolton, que dio apoyo al mensaje de Carl Sagan y Frank Drake, de repente apareció un círculo de las cosechas rarísimo, que no ha vuelto a pasar nunca jamás. ¿Qué era esto? Vaya, pues parece una especie de cajetín que era muy similar a lo que mandamos nosotros, pero que no tenía lo mismo en el interior. Había algunas diferencias. Había 4 partes muy diferenciadas. Esas diferencias se podían ver cuando comparábamos. Y hablábamos anteriormente de que puede existir varios orígenes del fenómeno. Bueno, pues uno de los orígenes puede estar aquí. Y fíjense, parece que lo que sería una respuesta a nuestro original mensaje. El sistema decimal es exactamente idéntico en los átomos que conforman la vida, mientras que nosotros teníamos el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el oxígeno. La civilización que está respondiendo a esto tiene el silicio, como si hubiesen conseguido implementar la informática en sus propios cuerpos. Las bases del ADN y los fosfatos son idénticos, pero el número de nucleótidos es mucho mayor, como si estuviesen mucho más evolucionados, ya que los nucleótidos se incrementan con el paso de los años. Aquí, cuando nosotros teníamos 4.500 millones de habitantes, aquí aparecen alrededor de 10.500 millones de habitantes. Como pueden ver, es curioso porque nosotros somos un ser humano con la cabeza bastante pequeña, pero aquel que está respondiendo esto tiene la cabeza bastante grande y parece bastante pequeñito en función al tamaño de su cabeza, ¿no? Aquí, en esta parte de aquí, aparecía el 1,74 metros y aquí aparece el 1,26 metros. Así, más o menos. Aparece una mención al sistema solar,
aquí era el nuestro, ¿no? Bueno, pues aquí aparece una estrella que no es el Sol, porque es mucho más pequeña, ¿no? Y aparecen los planetas interiores igual que lo nuestro, pero aparecen 1, 2 y 3 lunas de un tercer planeta habitadas. Esto es un auténtico misterio porque, bueno, esto además también parecía una especie de mensaje por etapas, porque fíjense aquí abajo, esto es nuestra antena de Arecibo, y esto de aquí era la antena que estaban utilizando estos señores para responder. Pero esto es lo mismo que había aparecido el año anterior. Es esto. Es como decir, bueno, te estoy transmitiendo desde esta antena, ahora te digo quién soy, porque tú me dijiste quién eras, y ya te digo algo muy importante para mí, que esto no se ha sabido muy bien qué es, pero es que al lado de este cajetín apareció esto de aquí, una especie de cara, con el arte del puntillismo, y esto no se ha vuelto a repetir tampoco nunca más. Entonces, ¿esto qué es? Una especie de metáfora de quiénes somos los seres humanos, de lo cerca que pueden vernos, de que existen otros seres humanos en el espacio mucho más evolucionados, la representación de lo que ellos consideran Dios, algo muy importante para ellos, o su aspecto. Bueno, pues su aspecto, al menos podemos decir que no era su aspecto, porque el aspecto apareció al año siguiente en el Círculo de las Cosechas más polémico de la historia. Bueno, y acá entonces es donde se va poniendo interesante. Recién escuchábamos al locutor de la película ThriftMovement.com diciendo la NASA todavía sigue negando. Claro, la única manera de que todo esto tome algún sentido es negándolo. Al ser anti, fabricás la tesis, ¿no? Haciendo la antítesis. Ahí vamos a hacer el ejemplo de decir, por ejemplo, yo soy el sistema y hago una propuesta y tú eres el antisistema, entonces aprieta el limón y entonces mi propósito se mantiene. Mientras tú seas anti yo, el propósito se va a mantener gracias a tu fuerza contraria, porque es un choque electromagnético, que es la que genera el espacio. Entonces, la única solución para que mi propósito no esté en nuestra realidad es que tú no seas anti, no seas nada, no me hagas ni caso. ¿Puedes quitar la mano? En el sistema numérico no se quisieron meter, como para no meterse, evidentemente, para no meterse en ningún quilombo de decir vamos a tener que inventar otro sistema numérico para hacernos más los místicos, pero no, o sea, se quedaron ahí. Después hablan de la composición del ADN, vemos una pequeña tendencia, o sea, tienen silicio como una especie de propaganda de hay que incorporar elementos electrónicos en nuestro cuerpo. Después el tema, ¿no? De sería el humano, ¿no? Con su cuerpo ahí, y el otro que sería el típico bichito de Hollywood. Pero hasta ahí todo bien, o sea, acá nosotros no estamos negando nada ni nada por el estilo, simplemente estamos poniendo en duda ciertos aspectos. A mí lo que más me hace sospechar de todo esto es justamente el sistema solar. A ver, esto está encarado desde la perspectiva, como dice el título, la relación entre los círculos de las cosechas y para nosotros es el plano multidimensional, para otros lo llaman tierra plana, pero estamos hablando de lo mismo. El punto es, si nosotros tenemos la comprobación en un montón de otros videos, podemos ver el análisis justamente de cómo el Sol nos gira a nosotros arriba, por eso se aleja en la distancia con leyes de perspectiva, y todo lo que venimos viendo en cuestiones de cámara de altitud, del horizonte que nunca varía, etcétera, etcétera, etcétera. La NASA nunca salió, todos los cohetes o revientan o fallan o simplemente salen de cámara y pasan una imagen digital. Siguen experimentando las bombas nucleares de hidrógeno que se tiraron, todo lo que venimos viendo, en fin. El punto es, acá ya hay algo sospechoso, porque ellos responden como si estuviesen en otro sistema solar, avalando que nosotros estamos en un sistema solar heliocéntrico, lo cual a mí me hace un poco de ruido. Después pasamos al tema de la antena y todo ese tipo de cosas que bueno, cada uno lo puede interpretar como quieran, pero todavía falta un mensaje. De hecho, este mensaje mismo se habla de
que pusieron un retrato con la técnica del puntillismo. O sea, no entiendo muy bien qué es eso. A mí me hace acordar a esta persona de la película Blade 2, ¿no? Ahí lo ponemos al lado, a ver. A mí me parece todo muy raro, me parece todo muy elaborado, contestan lo que quieren contestar. Otro de los puntos a tener en cuenta, tanto para como para el que vamos a ver ahora a continuación, que es el máximo exponente, es que están dentro de un campo en el cual ellos tienen acceso. Esto no apareció en el campo de un vecino o de cualquier granjero, esto apareció al lado del telescopio Bolton entonces tienen acceso a hacer lo que quieran. Y esto es lo que de alguna manera todo este fenómeno desde el año 1600, como veíamos, hasta la fecha concluye, o sea, la respuesta concreta de un círculo de las cosechas. Por eso es tomado como una de las evidencias más importantes dentro de este fenómeno, porque supuestamente es una respuesta directa al mensaje que se envió, no sabemos a dónde, ni cómo hizo para salir, ni cómo hizo para viajar en un espacio que no tiene propiedades para contener absolutamente nada. Pero el más extraño, y para mí el más revelador de que todo esto es una mentira, viene ahora a continuación, que es lo que vamos a ver. Lo vamos a ver aquí, una auténtica locura, pero un círculo de las cosechas auténtico. Lo vamos a ver un poquitín mejor. Bueno, realmente aquí podemos ver algunas características como gran tamaño craneal, sombreado en la cara. Parece que existe como cierta sombra en esta cara, gran tamaño de los ojos y presencia de pupilas. Y esto es curioso porque yo cuando me presento ante la Policía Nacional en el DNI no aparezco con gafas de sol, aparezco tal y como yo soy. Nariz y boca pequeñas, mentón, cuerpo delgado, dedos largos y finos y 3 planos bien diferenciados que vamos a estudiar brevemente. Estos 3 planos se basan en 3 resoluciones diferentes. Y es que este círculo de las cosechas está pensado para que esto de aquí, que es como una especie de disco, se vea en alta resolución. Lo de detrás, si se dan cuenta, tiene como una interlineada. Está pensado para que lo difuminemos. Y lo de atrás serían como 3 puntos que pueden quedar ahí detrás. Entonces, esto está pensado para que se vea realmente así. Alta resolución, difuminado y detrás, pues 3 puntos, ¿no? Entonces, bueno, si vamos al primer plano, estas marcas que tenemos aquí, estos surcos, bueno, ¿esto qué es? Bien, pues fue muy curioso. Yo tardé 1 mes y pico, 2 meses casi en decodificar esto y aún tengo dudas de algunas partes. Cada uno de estos surcos blancos y negros son unos y ceros. Es lenguaje informático que hay que separar cada 8 bits, cada 8 unos o ceros. Entonces esto es un mensaje en código binario. ¿Y qué mensaje? Cada uno de estos, cada 8 cifras es una letra que podemos entender. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo este mensaje? El mensaje estaba en inglés, que es la lengua más utilizada en todo el mundo, la lengua oficial del planeta Tierra, aunque a mí me gusta mucho más el español o el catalán, que son lenguas mucho más ricas, ¿no? Pero el caso es que en el mundo se habla el inglés. Y esto fue lo que apareció. Cuidado con los portadores de los falsos regalos y de sus promesas rotas. Mucho dolor, pero no hay tiempo. Crean que hay bien ahí fuera. Nos oponemos a los engaños. Conducto cerrándose. Y luego un 0 por 0,7 que daba la impresión de que era como una especie de campanilla o de tono musical. Ha ocurrido en Inglaterra y sin duda es para exponerlo. Bien. Al final, bueno, en el plano de atrás aparecen esas 3 luces que pueden ser perfectamente las 3 estrellas de Orión, que estaría relacionando el enigma con las 3 pirámides de Egipto también. Pero esto es una interpretación, por supuesto. Bueno, a ver, acá ya estamos terminando y creo que a mí realmente me sorprende el nivel de... Yo, la verdad que no creía que esto podía llegar a estos niveles. Nuevamente, el mensaje aparece dentro de un campo en el cual ellos tienen acceso, lo pueden hacer en semana, en día, se pueden tomar vacación, una birra en el medio, lo que tengan ganas porque simplemente lo están manejando ellos. Vicente arranca diciendo, es una auténtica locura, lo cual concuerdo, me parece que es una locura ya.
habla de que el mensaje tiene 3 niveles. Algo que estaría fuera de foco, algo que estaría en un plano más atrás y otro que estaría en un primer plano, ¿no? Habla de un sombreado de caras, habla de que se le ve en la pupila en los ojos, de que obviamente que si uno se presentaría a la comisaría hablaría a cara descubierta, a cara lavada. El mensaje está en inglés, ahora lo vamos a analizar. El mensaje dice: cuidado con los portadores de los falsos regalos y de sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí afuera. Acá adentro no. Nos oponemos a los engaños, cerrándose el conducto, Scotty Pip. Hay un dato curioso acerca de esto, que es que justamente la palabra NASA en hebreo, lo pueden buscar, significa engaño, para engañar. Ahí tal vez estamos en algo de acuerdo, ¿no? Porque esto es un engaño. Y sobre todo, porque esta respuesta, y acá es donde a mí más me hizo ruido todo, la anterior veíamos que venía con respecto a el lanzamiento de unas ondas a través del radiotelescopio en Chimbolton al espacio. Y habían respondido. Bueno, esta respuesta en un disco viene asociado a el disco de la Voyager 1. Entonces, a mí realmente digo, ¿cómo estas inteligencias pueden responderle a la Voyager? Si la Voyager es un pedazo de plástico. Eso es lo que a mí NASA reply the message from the Voyager. Acá empiezan a aparecer el Vaticano diciendo que todo esto existe. Obviamente siempre imágenes digitales, todo lo que veníamos viendo. Es curioso porque, bueno, ¿no? Está dado como el mensaje de la Voyager. Mi pregunta es, ¿a esto le respondieron? O sea, transmitiendo señales por más de 35 años, sin ningún desperfecto eléctrico ni nada por el estilo. Las ondas viajan por el espacio, que Tesla nos dijo que no es carente de propiedades junto con otros más. Llegan hasta la Tierra, las interpretan. A mí realmente, con un costo de 250 millones de dólares, a mí realmente me hace bastante ruido todo esto. Por eso es que me parece que el círculo de las cosechas no es más que otra mentira. No puedo afirmar que sean el 100% lógicamente, pero a mí me parece que la Voyager justamente no puede haber salido nunca, ni creo que esté en condiciones de emitir mensajes ni enviar mensajes. Aparte estamos suponiendo que alguien tomó la Voyager, la agarró, la metió en su planeta, le sacó el disco, lo escuchó, vio lo que tenía y después mandó la respuesta. me explico, o sea, una auténtica locura. Si nosotros nos vamos a venir a ver qué es la Voyager, nos vamos a encontrar... Hay algo más aquí fuera. Hay algo más aquí fuera. ¡Uf! A 16.000 millones de kilómetros de casa. 16.000 millones de kilómetros. La sonda espacial Voyager 1. Si no fuera por esta maraña de aluminio y antenas, no maraña de aluminio y antenas, yo creo que ahí coincidimos. Imágenes de los planetas gigantes. Imágenes de los planetas, por eso, como decía Vicente Fuente, Plutón antes era considerado un planeta, ahora no y demás, ¿no? Pero bueno. Lunas raras. Y ahí está. Guarda, que se viene. Cuidado, no, espero que no se mareen, ¿no? Veces más rápido que una bala y envía mensajes a casa. Así no tendría que estar viajando a esta velocidad. No nos olvidemos que la Estación Espacial Internacional está viajando a 26.000 kilómetros por hora. Pin, 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 pin. Y miren allí. Y miren allí. Ahí. Ese panel de oro. Ahí viene. Una suerte de mensaje intergaláctico en una botella. Un mensaje intergaláctico en una botella. Hay un saludo grabado en distintas lenguas. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Buonasera. Hola y saludos a todos. Oh. Y un
mapa que muestra cómo encontrar nuestro sistema Un solar. mapa que encuentra cómo encontrar qué sistema solar. ¿Entienden a dónde voy? Pero si estás en la jungla, ¿conviene llamar la atención? Y acá va el mensaje subliminal. Si estás en la jungla, ¿conviene llamar la atención? Cualquier cosa podría oír nuestra llamada, averiguar dónde vivimos y llamar a nuestra puerta de forma amistosa o no. Wow. Y acá está lo que les digo, muchachos. Proyecto Blue Beam, Stephen Hawking haciendo la comparación de... y que tal vez sean como Colón y no convenga porque nos pueden matar a todos y conquistar a todos. ¿Entienden a dónde vamos? Entonces, acá hay toda una mentira tan grande, está todo tan armado, está todo tan planificado que no es que cuesta creerlo, es que no se lo puede creer nadie esto. No se lo puede creer nadie. Y estos son los datos. En 2012 todavía seguía transmitiendo la Voyager 1, que estaba a 16.000 millones de kilómetros y que la onda que manda ni siquiera viaja a la velocidad de la luz. O sea, insostenible. Y entonces aparece gente que lo da como algo súper real, sin lugar a duda, haciendo invocación a todos los medios que se utilizan para engañar, haciendo la tesis y la antítesis, mostrándote círculo de las cosetas truchos para que después el verdadero tome más poder, pero están hechos por los mismos. Entonces, ¿qué mensaje responde este ET a la Voyager si la Voyager ni siquiera pudo salir, ni siquiera puede estar navegando? O sea, es insostenible. Esto es todo proyecto Blue Beam. Esto está planificado para que ahora, en esta época, nosotros empecemos a concebir la idea de la invasión extraterrestre y todo lo que nosotros sabemos y hablamos siempre acerca de la nueva era que quieren imponer a través de los falsos profetas y todas las cosas que ya conocemos. Porque, o sea, todo coincide de golpe. Siempre aparecen en distintas épocas. Por ejemplo, acá en esta época, que era la década de los 80 y de los 90, aparecen los fractales matemáticos. Pum, el círculo de la cosecha mostrando el fractal matemático. Uy, qué bueno, qué bueno. Después, en épocas anteriores, aparece una cuestión de la electricidad y aparece en círculo de la cosecha asociado al desarrollo eléctrico. Gente ahí hasta en ese momento que no se sabía, ahora de golpe algunas plantas tienen la propiedad de que se doblaron magnéticamente, pero porque en esa época la gente estaba deslumbrada con la electricidad. ¿Me explico? Lo van actualizando según les convenga, según las creencias de la época. Van generando falsa propaganda para que después tome más realismo la contrapropaganda de ellos. Nadie te cuenta lo fácil que puede llegar a hacerlo. Lo hacen 4 personas de esta manera. Imaginemos, ¿no? Si hablamos de gente que maneja la NASA, que maneja todos los gobiernos mundiales, si hablamos de la gente que está involucrada en el nuevo orden mundial, todas las falsedades que hacen, no van a poder hacer esto. Hay un video pero recontra súper interesante, inclusive que yo acá me lo guardo, de esta persona que también es alguien que se ha puesto a estudiar el tema, y esta persona lo que hace es detectar que en todas las fotografías, y va mostrando todas fotos oficiales de los círculos de las cosechas, justito coincide que todas estas marcas tienen 1 metro aproximado, que es lo mismo que tienen las tablas como veíamos. No muestran una sola, no muestran una sola, O sea, en todas, justamente, estos son círculos oficiales, que cuando te lo muestran de lejos, parecieran tener una perfección absoluta, pero cuando los ves un poquito en detalle te das cuenta que los circulitos no son tan perfectos como lo que nos plantean en estas exposiciones, Y todos tienen 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. En algunos hay salidas, como que hay uniones, como que ahí están caminando. Entonces hay una mentira muy grande detrás de todo esto. Muy grande. No pongo el audio, acá se puede ver claramente. El famoso del Yin y el Yang en el movimiento de la luna, con el I Ching. Y acá se puede ver todas las tablas, todas las pisadas, todas las dobladas correspondientes a 1 metro. Can you see the marks? So you'll see them. They are there. They're there in every circle.
En todos los círculos, en ese también. Doors of perception. Oh, sorry, I think I got it wrong right now. El piso masónico, The ¿no? doors of perception. You see the stomp marks? The stamp marks son todas de 1 metro, tiene razón. Y acá ves las accesos. 1 meter, 1 meter, 1 meter. 1 going in from the meter, edge. 1 Do, do, meter, do, do, do. 1 meter. Depends Y on los which expone angle a you're looking todos, at, ¿eh? which way the sun's shining. Sometimes they're visible in it's 2007, Y da la by the way. explicación y así hay un montón. You see them going in? Step marks? No es un rectángulo perfecto eso, ¿eh? We're all around outwards, so they work around in a Y lo explica y lo pueden fijarse. Inclusive este que veíamos en una de las conferencias, la mariposa esta, ¿no? Monarca, tal vez el MK Ultra. I would love to say that I had something to do with that. I had nothing to do with this. What an amazing circle. But you're getting close and guess what you got? Y dice, bueno, me gustaría decir que esto puede estar hecho por otra inteligencia, pero cuando te acercás, ¿qué es lo que vemos? Nuevamente, imperfecciones y marcas de 1 metro. Look at them. There they go. There they are. Todos, And there's all your lines and marks. Todas las marcas, algunos para un lado, otras para el otro, depende para dónde tienen que entrar. Y como dice este maestro, 22 circles. Sounds like a lot, doesn't it? For 1 month. Does it sound so hard now? suena muy difícil que un equipo haga 4 círculos de las cosechas por mes, viendo que justamente no tardás más de 6 horas en hacerlo. Does it sound so unreasonable for a Suena team tan irrazonable que un equipo haga 4 por to be mes. able to get out there 4 times in a month? That's only once a week 1 por semana. for all the teams. Once a week to get out there and make a circle. So, just do the maths. Hagan las matemáticas. Tiene razón. Tiene razón, porque inclusive cuando uno hace las matemáticas, se encuentra que la Tierra no es esférica tampoco. Hay gente que nos está desviando del camino, nos está mostrando cosas que no hay que mostrar para hacer el análisis correcto. Nos cuenta historias, son buenos contadores de historia, pero nosotros acá estamos buscando otra cosa, no estamos buscando historia. Me parece que está más que claro, ¿no? E inclusive esto me hace acordar también a cositas, ¿no? Del estilo de cuando Luis Carlos Campo, por ejemplo, con su saludito masónico, ¿no? Su saludito masónico, porque esta gente habla mucho, ¿no? Del tema de la masonería, los reptiles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero después participa en esta clase de cosas en identificar quién pertenece al planeta Tierra. Ovni máximo, conspiración máxima, ¿Qué es esto? máximo, extraterrestre máximo. Como soy tan guay, desde mi camerino desconcentrarme y hacerle ¿Acaso en este programa en el plato de nuestro programa hay que acaso en este programa tenemos a varios reptilianos que parecen metamórficos de la serie de V, como Raquel Bollo, que lleva un collar de serpiente, como Chelo, que lleva collares de salamandra, pero Chelo yo no la veo reptiliana, la veo más gatoide, porque tiene ojos de Gatoide. gatoide. Gatoide es otro tipo de extraterrestres que tienen forma de gato y que son también muy manipuladores. Es avispado y domina a los demás por su poder físico y su poder mental. Es un reptiliano de la realeza. Me parece la más reptiliana. Me parece una reptiliana de libro, metamórfica, de las que cambian de forma. Había que verla en su casa cuando está tranquila viendo la tele o durmiendo la siesta. Y esta gente que habla de todo este tipo de cosas, es curioso porque no son de contestar mucho, pero a mí siempre me gusta porque la gente me comparte sus comentarios. Por ejemplo, Beatriz Velasco le manda un mensaje diciéndolo: veo que te tomaste el tema por lo de la Tierra plana, lástima que no te tomaste el trabajo de ver, bueno, más allá de mi material, responde la mayoría de los planteos que haces en el video, y no solo hablando, sino que presenta mucho material interesante. Es una lástima que subestimes a los que te seguimos. Es raro también
es bastante raro porque gente como justamente, ¿no? Como JL, que nunca contesta casi ningún mensaje, un usuario con el cual yo tengo contacto hoy en día, le hace una pregunta sobre la Tierra plana y a sí le contesta. La Tierra plana es un fake de proporciones tan inmensas como ridículas. Y después este mensaje se expandió y tuvo 60 respuestas, ninguna obviamente de JL, y hay comentarios del estilo, en este mismo, hay un, acá lo manda, le manda un usuario que creo que es de, le manda esto y le dice, si la Tierra es plana y es un fake como tú dices, explícame entonces cómo se puede ver a simple vista la isla de Elba, Gorgona, Capria, Córcega, etcétera, desde Génova, Italia, que están a más de 200 kilómetros. ¿Cómo se puede fotografiar a Filadelfia desde un 10º piso de New Jersey, a más de 100 kilómetros en Estados Unidos? ¿Cómo puede ver yo a simple vista la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, Argentina, desde Rosario, provincia de Santa Fe, la ciudad donde vivo, a más de 60 kilómetros de distancia? ¿Me puedes explicar dónde está la curvatura de la Tierra cuando la ciencia nos enseña que estando a nivel del suelo se puede ver un máximo de 3,8 kilómetros y a 18 metros de altura podemos ver un máximo de 30 debido a la curvatura de la Tierra y aplicando el teorema de Pitágoras? Fake. Y a esto no le contesta. Entonces, ¿cuáles son los que nos están diciendo las cosas como tendríamos que ser? O sea, si todos estamos buscando el arma secreta, la llave maestra para poder salir de toda esta matriz, de esta manera nos seguimos estando adentro de esta matriz. Y todo esto es un engaño. Inclusive, ahora vamos a terminar de ver el video, terminan hablando de Enki, de un círculo de cosecha de Enki y de Enlil, que sabemos a quién pertenece, y termina hablando de toda la conexión egipcia. Volvemos a lo mismo. ¿Para quiénes están laburando estos tipos? Vamos a terminar de verlo. Esto aparece también en algunos círculos que son dificilísimos de decodificar y que tienen menciones a el mecanismo de Antiquitera, por ejemplo. Un mecanismo que se encontró en Grecia, hundido, debería estar transportado por un barco y que fue hundido y que tenía un saber increíble, nunca ha vuelto a reproducirse, de alineamientos y constelaciones planetarias. Bien, otras menciones, y ya estamos terminando, ecuación de la relatividad. Esto es muy curioso, pero les podría explicar otro día por qué se sacó la ecuación de la relatividad de aquí. 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 Otro círculo de las cosechas interesantísimo es este reloj polar que apareció este mismo año. Esto apareció en julio de este año, yo estuve allí, y que tenía las mismas características de los relojes polares. Unos relojes muy curiosos que tienen medida en segundos, minutos, horas, el día de la semana, el mes y el día exacto del mes. Bien, pues aquellos arcos estaban mostrando el día 4 de agosto a las 20 horas 47 minutos 52 segundos y tenía que ser sábado. ¿Qué ha ocurrido un sábado 4 de agosto a las 20 horas 47 minutos y 52 segundos en la historia? Pues ocurrió el bombardeo nuclear de Hiroshima, como mención a la locura del ser humano a la hora de llegar a hacer la guerra. Y bueno, una última mención a otras inteligencias que podrían estar detrás de esto. En este círculo de las cosechas, aparecido en Turín, aparecen menciones a los dioses sumerios Ea y Enki, a través de estos códigos con unos y con ceros que aparecen en el entorno de esta preciosa flor de 150 metros de diámetro. Bien, Enki y Ea fueron dioses que supuestamente, según las tradiciones babilónicas y sumerias y mesopotámicas, crearon al hombre y que de alguna manera han forjado tanto su desarrollo político como espiritual. Una mención más es que en el centro de la figura aparece una estrella de 7 lados, que es la misma representación que se hacía de la ciudad antigua de Mesopotamia. Bien, bueno, he terminado la conferencia, espero que les haya gustado mucho.
Espero que les haya podido interesar y bueno, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta en el turno de esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, ahí termina la conferencia. Lógicamente el que quiere puede acceder a la conferencia completa. Es muy complejo terminar de sacar una conclusión acerca de lo que es esto y todo, ¿no? Me refiero a toda esta matriz, cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira, cuánto es de manipulación y cuánto es de realidad, porque lógicamente yo por lo menos a partir de todo esto pasé a inclinarme un poco más por el lado de lo energético y no tanto de lo morfológico. ¿Quién va a negar que somos un espíritu encarnado en un cuerpo biológico? O sea, cualquier persona que tenga cualquier duda al respecto, es una cuestión de simplemente darse cuenta que todo lo que uno imagina para uno mismo se transforma en realidad. Siempre ponemos un ejemplo burdo, pero que es bastante llano como para que todo el mundo lo entienda. En el caso de una persona pensar en algo que lo excite, se va a excitar. Y si uno abre la cabeza, no hay ni la imagen de eso que le produjo la excitación. Lo mismo pasa con las enfermedades, la tristeza, la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es esa energía que no pertenece al plano físico, pero que nosotros la materializamos. Desde ese pequeño nivel hasta niveles de entidades como somos nosotros habitando cuerpos biológicos, yo estoy inclinado de ese lado. Digamos que básicamente a eso me refiero con que tal vez la simbología del reptil y demás la están desviando para un lado morfológico, esperando que aparezcan, cuando en realidad es una cuestión más de esa clase de espíritu que habita ese cuerpo, que nos estaría esclavizando y que sabemos muy bien quiénes son, tienen DNI, fecha de nacimiento, domicilios, donde trabajan y demás, que estamos hablando de la gente de la élite. ¿Cuántas veces hemos visto gente ahí encarando a Jacob Rothschild a la salida de una cena y demás, ¿no? O sea, no es que hay que ir a buscar al reptil. De hecho, como para cerrar, a mí siempre se me viene la imagen, porque mucha gente habla de las cartitas de Steve Jackson, ¿sí? Steve Jackson también tiene una en el que justamente hace alusión un poco, ¿no?, a que el alien abduction de reptil, ¿sí?, pertenece al space action, ¿sí? O sea, nuevamente, como hemos mostrado en el otro, como hemos mostrado en otros videos, el space action, ¿sí?, el space action que figura acá, hace alusión, ¿no es cierto?, a que space y science are made on computer, are made by the governments on computers. Y acá tenemos, siempre mostramos esta carta para estar atentos, esta otra también para estar atentos, los versos de los meteoritos. ¿Entendés cómo van? O sea, ¿entienden cómo van programándonos a la gente? Que un meteorito golpea la Tierra es algo extraño. Esto fue precisamente lo que pasó en Rusia, y en esta era de teléfonos móviles y comunicaciones instantáneas y rápidas, el registro de este evento fue bastante amplio. Todos conocemos la teoría de la extinción de los dinosaurios por culpa de un asteroide. Surge entonces la pregunta. ¿Se acuerdan del video pasado cuando mostrábamos todas las noticias que las repetían iguales porque venía del mismo mail? Esto es lo mismo. ¿Algún día repetirse ese evento? Estamos poniendo suficiente atención a lo que ocurre en nuestro espacio. ¿Qué podemos hacer? Son todas preguntas que hoy trataremos de responder. Pero eso no es todo. Otro asteroide está pasando en este momento, a esta hora, muy cerca de nuestro planeta. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos, pero comenzamos con el registro de lo sucedido en las últimas horas en Rusia. Veamos. Un chiste. Es un chiste el Space Science. Es una joda. Ojo que, ¿no?, hace referencia a esto. O sea, tingui, tingui. No es que lo está poniendo ahí por poner y se está cagando de risa para distraernos. No, no. Esto está así porque es así. Porque es todo un circo. Pero no nos cuentan de esas cartas. Siempre nos muestran esta y nos dicen, no ves que los flat earthers, pero es como la que siempre decimos, la gente se ríe, pero los flat earthers saben algo. Y ojo,
que hay una conspiración conservativa por detrás. Y justo acá muestra un cubo. Si nosotros relacionamos el cubo, Pingui, sabemos a quién le pertenece el cubo, y por lo tanto, Pingui, sabemos a quién pertenece la sociedad oficial de la Tierra plana, lo cual está totalmente intervenida. Es como decimos siempre, no se puede ir a aprender espiritualidad al Vaticano. Para la gente que está del lado occidental, como para que el ejemplo se entienda. ¿Sí? O sea, no nos están contando. Y justamente, para cerrar, en el círculo de las cosechas tampoco nos hacemos este análisis de la carta, ¿no? Que dice crop cycles. ¿Sí? Aparece acá una simbología como con una flecha, ¿no? Y acá te dice ritual runes, o sea, rituales rúnicos, ¿no? De los druidas, etcétera, etcétera. Pero todo across England. Y acá dice, juega esta carta cuando el entitulado a dibujar ya sea un plot o un grupo de cartas. Lo estoy leyendo literal. Plot or group. Plot or group. ¿A quién te hace acordar? Upa, apareció Robert Plot. El complot, el gráfico, el solar. Y acá que dice, o sea, el círculo de las cosechas requiere una acción mágica. Una acción mágica. Plot, el mago de la freemasonería, Elías Ashmole, científico, alquimista, Royal Society. O sea, yo creo que la frase que cierra este video es: pongamos las cartas sobre la mesa. Hasta luego, muchachos. The earth is flat. It's not a sphere. The earth is flat beneath a big dome atmosphere. The earth is flat. It's not a ball. The earth is flat, and that is that, and that is all. The earth is flat. It does not move. The earth is flat, and that is so easy to prove. The earth is flat. Send out the call. The earth is flat, and that is that, flat as a mat under a cat. The earth is flat, and that is that, and that is all.